El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. El reino que vino a establecer el Señor es el reino del bien, de la justicia. El reino del bien porque todo lo que propone Cristo es el bien. Todo lo que propone Cristo es el amor del Padre. Todo lo que propone Cristo es la rectitud que hay en el corazón de Dios. Y ese es el reino que Él quiere establecer. Un reino de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque la justicia implica dar a Dios lo que se le debe dar y dar al hombre lo que se le debe dar. La justicia implica una respuesta adecuada. ¿A Dios qué se le debe dar? A Dios se le debe dar lo que le pertenece a Él. ¿Y qué le pertenece a Dios? Le pertenece la vida misma, porque es de Él, porque salió de sus manos. Y le pertenece en un doble sentido, porque Él nos creó, porque nos sacó de la nada y porque Él nos facultó con todas las facultades que el ser humano tiene. Es de Dios que viene la libertad y por eso Dios reclama nuestra libertad para Él. Es de Dios que viene nuestra inteligencia y por eso pide que nuestra inteligencia se oriente a la verdad, a la única verdad que es Él mismo. Fue Dios quien creó nuestra voluntad para desear, para querer, para amar. Y Dios quiere que optemos por Él, que es el bien supremo. Eso es justicia. Darle a Dios lo que es de Dios, porque Él nos ha creado. Pero el hombre desobedientemente no escuchó la palabra de Dios y nunca, o por lo menos no se movió en esta actitud de la justicia, y por eso desobedece y viene el pecado, y
la humanidad queda a merced del mal, del reino del mal, del reino del pecado. Pero Dios, para solucionar eso, manda a su Hijo, manda a Cristo para mostrarnos a nosotros los hombres cómo debemos volver a Él, para mirando a Cristo, escuchando a Cristo y siguiendo a Cristo, nosotros podamos volver a Dios, podamos volver a retribuirle lo que es de Él. Y manda a Cristo, y Cristo repara. Cristo repara asumiendo la naturaleza humana dañada, utilizando la libertad que tiene humanamente para entregársela de manera plena y total al Padre, utilizando su voluntad para amar no más que al Padre. De hecho, la Virgen y San José le enseñan esto en su lógica humana, y por eso a la edad de 12 años se les pierde sin permiso, y ellos lo encuentran, la Virgen le reclama y dice: ¿por qué me buscaban si no sabían que debo estar en las cosas de mi Padre? Estoy devolviéndole al Padre lo que la libertad humana le quitó, y eso se llama redención, eso se llama reparación. Es lo que Cristo hace, vivir para el Padre, utilizar toda esa inteligencia en atención al Padre, para encontrar cuál es la verdad que el Padre quiere, cuál es la verdad que el Padre quiere que él aprenda, cuál es la verdad que el Padre quiere que él enseña, y no enseña otra cosa distinta que la verdad del Padre. Por eso él sí mismo se hace llamar la luz del mundo, porque él es la luz que el Padre ha enviado para que nosotros tengamos la iluminación de la verdad y podamos encontrar en el Padre nuestra única verdad. El reino del bien, el reino de la justicia que Cristo vino a establecer. Y por eso quien no recoge con él, desparrama. Por eso, como nos lo advierte hoy el Evangelio, todo el que no está con Cristo, está contra Cristo y está contra el Padre. En este mundo no hay 3, 4, 5 reinos, solo hay 2 reinos. San Ignacio de Loyola tiene una meditación que se llama la meditación de las 2 banderas. Y como es propio de los santos, no se pone a dar vueltas, ni nos enreda, ni se pone a dar unas interpretaciones por allá de varios caminos, de varias posibilidades. Solo hay 2 posibilidades. Y dice San Ignacio: en este mundo solo hay la posibilidad de estar bajo la bandera de Cristo, que es la bandera del reino de Dios, la bandera del bien, o de estar debajo de la bandera del demonio. Y pone las características de la bandera de Cristo, lo que Cristo enseñó y lo que Cristo vivió. Y pone las características de la bandera del demonio, lo que el demonio propone, lo que el demonio vivió, lo que el demonio enseña, y uno mismo se examina y se mira a ver de cuál de las 2 banderas es, debajo de cuáles de las 2 banderas está. O estamos sirviendo a Dios y al reino del bien y de la justicia, o servimos al demonio. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. El reino del demonio es un reino del mal, de toda justicia con el mundo, con él, con el hombre, y de toda injusticia con Dios. Optar por el mal en cualquier grado es optar por el demonio, es optar por su reino. Optar por el bien en cualquier grado es optar por Dios, es optar por su reino. Y por eso Cristo hoy se defiende y dice: yo vine a establecer el reino del bien. Acabo de liberar a un hombre que estaba poseído por un espíritu mudo, para llevarlo al camino de la justicia, porque todos los que Jesús sanaba, a quienes curaba, a quienes liberaban, terminaban dándole gloria a Dios, terminaban alabando a Dios, no terminaban alabando al mundo,
no terminaban agradeciéndole a los hombres, no terminaban dándole culto a las instituciones humanas, no terminaban dándole culto a la ciencia, no terminaban dándole culto a las ayudas técnicas del momento. Cada que Cristo hacía algo y hacía algo bueno, la gente terminaba dándole gloria a Dios. Y por eso el ministerio de Cristo es un ministerio de justicia, de verdad, de autenticidad, porque el único objetivo de Cristo es llevar los hombres a Dios, es centrar los hombres en Dios, es centrar toda la creación en Dios, es recapitular todo lo que ha sido creado en la única fuente que es Dios. El reino del demonio no es así. El reino que instaura el demonio en esta tierra pervierte ese orden. Y lo que es de Dios, entonces comienza a reinvertirlo, y lo que nosotros le deberíamos dar a Dios nos pide que se lo demos al hombre, nos pide que se lo demos al mundo, nos pide que se lo demos a las instituciones humanas. Y por eso advierte hoy el Evangelio que cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces les quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. ¿Qué hace el demonio? Disponer de los bienes de Dios, porque dispone de ellos para glorificar, para darle la gloria al hombre, que es la gloria de Dios. Porque Él sabe que cuando el hombre se comienza a glorificar a sí mismo, Él sabe que eso es un aporte para su reino. Por eso la Iglesia nos ha enseñado durante estos 2000 años que nosotros nos enfrentamos contra tres enemigos: el mundo, el demonio y el ego, que es la carne. Y el diablo manipula al mundo y al ego, porque manipular al ego y manipular al mundo es construir su propio reino. Y utiliza las cosas buenas, utiliza la misma creación de Dios, él utiliza los mismos dones que Dios le dio para reinvertir el orden y para llevar a los hombres a ser partícipes de su reino de maldad. Por eso cuando uno se deja llevar de sus instintos desordenados, egoístas y carnales, uno está contribuyendo al reino del diablo. Y claramente lo dice Cristo hoy aquí en la palabra: dispone de sus bienes. Por eso nosotros tenemos que vivir en la actitud que vivió Cristo para establecer el reino de Dios, que fue la actitud de negarse a sí mismo, que fue la actitud de buscar la voluntad del Padre y ejecutar la voluntad del Padre, el querer del Padre en todo. Cristo no se buscó a sí mismo. Y lo vemos claramente en el huerto de Getsemaní, que la naturaleza humana se le estaba resistiendo, el ego se estaba resistiendo a hacer la voluntad del Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La mejor manera de enfrentar al demonio y no dejarnos manipular de él es la negación a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, estamos siendo un aporte al reino del mal en este mundo. Y por eso Cristo lo advierte: quien no recoge conmigo, desparrama. Quien no está por mí, está contra mí. La única forma de establecer la justicia en este mundo, la única forma de alcanzar la paz, la única forma de encontrar la felicidad es buscando el camino de la justicia que Cristo nos enseñó. Y esa justicia que Cristo nos enseña es una justicia que implica la conversión a la que está llamando el profeta Joel hoy.
¿Cuál es el reclamo de Dios en toda la historia de la salvación? El reclamo de Dios es que nosotros los hombres no estamos reconociendo que Él es la única fuente de toda bondad, que Él es la única fuente, el autor y el dueño de la vida. Y entonces el hombre comienza a controlar y a manejar todo como si él fuera el dueño. Y ahí empieza el reino del mal. Ahí empezó a reinar en el corazón de Eva cuando comenzó a dudar, porque le comenzó a faltar justicia de que Dios tenía la razón y de que la libertad humana era finita y falible y por lo tanto tenía que estar orientada por un bien superior que era el bien de Dios, otra libertad superior, porque ella misma no se podía manejar a sí misma. Pero cuando ella comenzó a abusar de esa libertad y a decidir en su reflexión racional que se estaba oscureciendo poco a poco, que ella podía decidir qué era bueno y qué era malo, qué podía hacer y qué no podía hacer, a quién podía escuchar y a quién no podía escuchar, comenzó a trabajar para el reino del mal. Y ya sabemos lo que pasó en el paraíso. Cuando no utilizamos la inteligencia para ordenar nuestro juicio racional al querer de Dios, a una razón superior, que es la razón de Dios mismo, entonces nosotros comenzamos a oscurecernos en nuestra inteligencia y después nuestra voluntad se pervierte y nuestra libertad elige mal. Quien no recoge conmigo, desparrama. Y quien no está por mí, está contra mí. Ya Cristo nos dijo en su palabra que cuando Él sea levantado en alto, atraerá a todos hacia sí. Y ya nos dijo también en su palabra que el Hijo del Hombre ha venido a esta tierra para que todos los que creen en Él no perezcan, sino que tengan vida. Ya nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro modo de ir al cielo, de ir al Padre, de encontrar la bienaventuranza, sino por Él. Y ya sabemos, porque la Iglesia así nos lo ha enseñado, que la manifestación real, concreta de Cristo está en la Eucaristía. Quien no crea hoy eso, que la salvación del mundo, que la salvación del género humano, que el restablecimiento de la justicia y la paz se encuentra en el altar de la Eucaristía y se encuentra en cada sagrario, está desparramando. Quien no tenga ese convencimiento en el corazón, que verdaderamente la palabra de Cristo es la única que nos puede orientar en este momento de confusión que vive la Iglesia, desparrama. Hay que orar mucho por este proceso sinodal, porque la única verdad que existe y que ha existido es que Cristo es el camino y que no hay otro camino para que la Iglesia llegue a ser santa, inmaculada, para que la Iglesia llegue a ser un testimonio de luz para el mundo, para que la Iglesia llegue a ser convincente de verdad. Y si no, la Iglesia no va a convencer a nadie. Y nosotros, miembros de la Iglesia, no convenceremos al mundo. La verdad capaz de transformar al mundo en su totalidad es Cristo. No hay otra fuerza. Y por eso Cristo dice: yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, con el poder de Dios, no con otro poder. ¿Y con qué poder quieren expulsar los demonios? Muchos demonios hoy, algunos en la Iglesia, con sus propias seguridades, con sus propias armas intelectuales, armas sociológicas, armas deductivas, pero no con el dedo de Dios, con el poder de Dios. ¿Con qué quieren algunos católicos ciegos en Colombia? Porque están ciegos, muy ciegos, salvar la nación y salvar el país con sus propias seguridades.
y van a desparramar. Porque los tiempos gloriosos de nuestra nación, los tiempos de paz en nuestra nación que los ha tenido, los tiempos de justicia y de amor que los ha tenido, los tiempos en donde ha habido familias santas, donde ha habido familias viviendo los valores cristianos y humanos en su más alto nivel, ha sido precisamente cuando los colombianos hemos tenido la certeza de que toda la fuerza para vencer al mal viene de Dios y está en el corazón de Cristo y está en la Eucaristía. Imagínense uno ir al sagrario sin esa conciencia. Imagínense uno ir a hacer 1 o 2 horas al Santísimo sin esa conciencia. ¿De qué le va a servir esa oración? De nada. Y hasta el demonio también aprovecha esos tiempos de oración para engañar a la gente. Cuando uno va a orar tiene que ir con la conciencia como nos la pedía ayer el Evangelio. El Padre del cielo les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Toquen a la puerta y se les abrirá. Llamen y se les responderá. En cambio, cuando tenemos la conciencia de que es con el dedo de Dios, con la fuerza de Dios, que se destruye el mal, que se acaba el mal, que se extirpa el mal, entonces inconscientemente estamos dándole fuerza al demonio. A mí me impresionan unas palabras del Papa Benedicto XVI cuando comenta el Salmo 135. Y dice que nosotros somos muy tentados a hacer más memoria del mal y a recrear las acciones del mal que a hacer memoria del bien y a recrear las acciones del bien. Eso es como cuando uno tiene una persona que tiene infestaciones o presiones. Y dele con su cuento, y dele, padre, pero es que me hizo a esta hora, este momento, y uno puede escuchar a una persona hasta 1 y 2 horas diciéndole todo el protagonismo del mal. ¿Y el bien? El Salmo 135 es muy bello porque es una conmemoración de la omnipotencia y del amor eterno de Dios, porque es eterna su misericordia, porque es eterno su amor. Cuando las personas le hacen más apología al mal, ¿saben en qué terminan? Enredadas por el mal, esclavizadas por el mal. Allí terminan. Cuando una persona le hace apología al bien, le hace apología a la omnipotencia de Dios, le hace apología a la gracia de Dios, ¿cómo termina? Invadida por el bien y la fuerza de Dios. ¿Y el mal cómo termina? Derrotado. Yo he escuchado historias impresionantes. Alguna vez escuché una cosa muy dolorosa de un sacerdote que dejó su ministerio y fue y se casó. Y entonces la gente decía, padre, es que le hicieron brujería, es que pobrecito, lo han acabado, le hicieron este daño. ¿Sí? Otros decían, es que pobrecito, lo han perseguido mucho. Y el padre se quedó como un pobrecito. Resulta que el padre era víctima, no victimario. Y yo pensaba y decía, eso porque lo he visto en muchos casos, cuento de muchos casos que he visto. Y yo decía, a este rompecabezas le hace falta una pieza. El padre no cayó por culpa de una mujer. El padre no puede haber caído por culpa del demonio, por culpa de la persecución. Que a este rompecabezas le hace falta una pieza. Y después escuchando de fuentes directas que conversaron con él, el padre cayó porque desde hacía tiempo ya había apartado su corazón de Dios. Y el demonio fue trabajando allá adentro poco a poco. Todos somos víctimas de nuestro propio invento. El peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Porque el diablo no tiene autoridad para trabajar, para obrar en nosotros, más que la que Dios le permite y nosotros le permitimos.
Alguna vez yo escuchaba esta expresión, no sé de quién es, me pareció muy sabia, y decía que el diablo era un perro rabioso amarrado con fuertes cadenas. Y de hecho tiene su fundamento en la palabra de Dios, porque dice que en la lucha que tuvieron los ángeles y San Miguel, el demonio fue amarrado, y el demonio está amarrado, esa es la realidad. Él tiene sus límites, porque Dios le ha colocado sus límites. Y dice, solamente nos puede morder cuando nos acercamos a Él. El problema somos, Santiago dice que nadie diga que Dios lo lleva a la caída, que nadie diga eso, porque es una mentira, es una herejía. Cada uno cae por sus propias apetencias, por sus desórdenes, por su falta de confianza, por su falta de esperanza en el Señor. Así de sencillo. Porque es imposible que una persona que confíe en el Señor, que viva para Él, que se mueva hacia Cristo, es imposible que caiga. Eso es imposible. Y si no, a la gracia le quedó algo defectuoso. Y si no, al bautismo le debe haber quedado algo defectuoso. Y eso es una herejía. Decir que a Cristo le quedó algo defectuoso es hereje. Completa herejía. Porque a Cristo todo le quedó bien. Al final en la cruz dijo, consumato es, Padre, ya todo está cumplido. Es una mentira en la que hemos vivido muchos, en la que nos hemos amañado y hasta la hemos defendido dentro de la iglesia. Yo he visto caídas de sacerdotes con dones estupendos, y no de uno, de varios. Y la gente se queda asustada, Padre, ¿y qué le pasó a este sacerdote tan bueno? Eso nos hacía llorar cuando oraba, cuando celebraba la misa, cuando hacía grupos de oración, cuando predicaba. Es que a lo mejor nos fijamos en lo externo, y no todo lo que brilla es oro. ¿Quién sabe cómo tenía el corazón ese pobre sacerdote? Y desde ese tiempo en que lo tenía puesto. Porque por ahí empieza el reino del mal. Por ahí empezó el reino del mal a cundir en el corazón de Eva, a sembrarle sospecha frente a Dios, como si Dios fuera su enemigo, como si Dios quisiera algo malo. De hecho, es una de las causas del ateísmo de las cuales habla la Gaudium et Spes, porque el demonio siempre hace lo mismo. Nos hace dudar de que en nosotros no está la capacidad para vencer, para triunfar, y está en nosotros, no porque nosotros nos la hayamos inventado, sino porque nos la dieron. Es que ¿qué somos nosotros? Nada. Todo lo que somos lo hemos recibido de Dios, y somos algo porque Dios lo hizo, primero en creación y después en redención. ¿Por qué negar la omnipotencia de Dios y la maravilla de Dios cuando nos creó perfectamente, nos creó bien? Todo lo que había hecho, lo había hecho muy bien. Pero hoy hay una cantidad de herejes prácticos dentro de la iglesia que se creen mentiras y enseñan estas barbaridades a la gente. A nosotros el sacramento del bautismo nos capacitó con las gracias suficientes para defendernos de estos tres enemigos: el mundo, el demonio y la carne. Los ritos mistagógicos de los siglos primeros lo traen. Cuando yo visité Éfeso, las ruinas de Éfeso, donde se celebró el concilio de Éfeso, me impactó mucho una capilla por allá en las ruinas de esta basílica, una capilla por allá recóndita, escondida, ya estaba. Yo la estaba buscando, ni siquiera el guía sabía dónde estaba, yo me le perdí al guía y la logré encontrar. Y estaba ya la capilla, el batisterio, una capilla de bautismo estupenda, por allá como del siglo IV, V, no sé, pero cuando habían esas celebraciones mistagógicas llenas de signos, de símbolos, estupendas, hermosas, que ya el modernismo y el progresismo actual han ido destruyendo eso dentro de la iglesia y dentro de la liturgia. Nada más mirar los templos modernos. ¿Qué son? No son pedagogía de misterio divino. Son pedagogía de otro tipo de cosas. Cuando los artistas sacros hacían las construcciones artísticas, tenían un fin, y era que la gente pudiera contemplar en la estructura artística el misterio de Cristo.
el misterio de la salvación. Y la gente entraba y ¡wow! Templos construidos como trae la liturgia del Apocalipsis, con zafiro, con esmeraldas, pero porque querían centrarnos en el misterio de Cristo. Y la gente popular sencilla que no sabía leer y que no sabía teología, entraba a un templo y comprendía todo de una, miraba un vitral y se daba cuenta de la acción de Cristo en la persona humana. Los sacerdotes con los signos litúrgicos, hoy muchos sacerdotes nos tragamos los signos y la liturgia es un completo abuso por pereza o por ignorancia o porque ya no creemos o porque no estamos recogiendo con Cristo. Y esa pila bautismal, una piscina bautismal, estaba formada, yo me fui a buscarla porque un profesor de patrística, creo que era, me había enseñado, nos había mostrado unas fotos y a mí me impactó mucho esa catequesis mistagógica. La fuente bautismal formaba la letra Phi, griega, que es un círculo con una raya que la atraviesa, ¿sí? Y nos enseñaba él que eso venía de la palabra fotos, en griego, que significa fuego. Entonces querían con ese símbolo, signo, decirle al catecúmeno que se iba a introducir en el fuego y que iba a ser purificado por el fuego, porque eso es el bautismo. Y fuera de eso la piscina estaba llena de agua, porque también iba a ser lavado y purificado por Cristo. Y tenía 3 escalones para descender y 3 escalones para subir. Y los 3 escalones para descender significaban los 3 enemigos del hombre. Y entonces el catecúmeno comenzaba a bajar, primero la carne, segundo el mundo, tercero el demonio, y resultaba sumergido en Cristo. Y en esos momentos atravesaba la piscina y subía al otro lado 3 escalones. Y subía con 3 poderes, iba adquiriendo 3 poderes. El primero, la fe. El segundo, la esperanza. Y el tercero, la caridad. 3 potencias divinas, 3 virtudes teologales, 3 fuerzas sobrenaturales que nos dio Dios a todos los bautizados. ¿Qué pasó con los 3 enemigos? Allá quedaron muertos. ¿Y ahora qué pasó con el catecúmeno, una nueva criatura con 3 poderes? Para vencer siempre al mundo, al demonio y a la carne. ¿Que no estamos viviendo una apostasía hoy dentro de la iglesia? Vaya, pregúntele a esos teólogos, obispos, sacerdotes, cardenales que promueven cosas nuevas. Vaya, pregúntele si creen en este poder de Cristo para vencer al mundo, al demonio y a la carne. Vaya, pregúntele a estos católicos que están dañando la esperanza cristiana, lo bueno del Señor, la virtud teologal de la esperanza, para ponerla en Dios y en las gracias que Él nos dio y centrar esa esperanza en políticos, en líderes humanos, en instituciones humanas. Vaya, pregúntele si creen en esto, ya no creen en esto. ¿Que no estamos viviendo una apostasía? ¿Que no tiene razón el Señor al hablarnos a través del profeta Joel y decirnos a los sacerdotes, lloren entre el atrio y el altar, hagan penitencia y vuelvan al Señor? Quien peca, peca porque quiere, y como quiere y libremente peca, libremente se hace responsable de su pecado ante Dios y ante los hombres. Porque Dios a nadie manda a pecar. Eso es una mentira y una herejía al más alto nivel. Dios no quiere el pecado. Dios no promueve el pecado. Dios no quiere que sus hijos pequen. Dios no quiere que nos dejemos enredar por el pecado. Y quien enseña eso, enseña mentiras para el reino del mal. Y quien cree eso, cree las mentiras del diablo y no las verdades de Dios. Por eso San Pablo dice, para ser libres nos liberó Cristo. No vivan más como esclavos, vivan como hijos. Por eso San Juan en la 1, 2 y 3 carta nos dice que el amor que se nos dio en el bautismo, echa fuera el temor. A mí me atormentaba mucho y fue una lucha muy grande para mí.
Porque a veces la gente, gracias a Dios ya eso no lo volví a escuchar. Como que seguramente algunos de escucharme en tanto lo aprendieron. La gente me miraba y me decía, Omítar, cuídese. Omítar, cuídese. Omítar, cuidado. Omítar, pura apología a la amenaza y al mal. Y yo venía al sagrario y siempre resonaba una voz en mi corazón. Yo no me sé cuidar. Yo no soy capaz de cuidarme. Y miraba a la Virgen y le decía, Madrecita, qué angustia para mí tener que confiar en mis propias fuerzas y en mi propia capacidad de autoconservación y de cuidado. Como soy de débil y frágil, y me estaba dando cuenta que eso me estaba atropellando la esperanza. Y un día le dije, sentí que el Señor me pidió en el corazón, no aceptes eso, no escuches eso, ciérrate a eso, ciérrate y confía en mí. Y comencé a hacer el ejercicio de decirle, Virgencita, yo no me sé cuidar, yo no puedo, ahí te dejo mi vida, tú verás qué haces con ella. Y eso comenzó a darme mucha paz y hasta alegría. Y esas personas, yo sé que no lo hacían conscientemente, pero influenciadas por el mal, aunque no lo hacían conscientes, estaban siendo instrumentos del mal. Esas personas, yo dije, no puedo escuchar más esto. Son apologetas del mal. Le dan mucha fuerza al mal. Yo no puedo orar por liberación, ni soy exorcista, ni nada de eso. Pero a mí me toca ver unas cosas aquí. Vea, aquí llega gente infestada, que ni se dan cuenta que están infestadas por el demonio. Y yo me pongo a pensar, me pongo a decirle a esta gente que está infestada, se asustan y terminan dando más importancia al demonio. No les voy a decir nada. Pero me doy cuenta que están infestadas. Y yo pienso, cuando vienen a confesarse, el sacramento de la confesión tiene el poder y la autoridad, es el dedo de Dios para expulsar al demonio. Con que crean eso es suficiente. Y a lo mejor estas personas, muchas han venido y ni se han dado cuenta de esto y podrán estarlo escuchando ahorita. Y yo al final les pregunto, ¿cómo te sientes? Padre, siento una paz. Yo dije, ya quedo liberada. Si no un exorcismo solemne, sino un espectáculo acá, ya. Porque cuando llega la paz al corazón, la paz de Dios significa que llegó el dedo de Dios y tuvo todo poder y potestad sobre el demonio. Y he volvido a atender, yo nunca les he dicho, esas personas ni se lo imaginan. ¿Cómo vas, Padre? Voy luchando, ya gracias a Dios. ¿Qué significa? Que la gracia triunfó. La gracia de Cristo triunfó. Pero hay gente que le gusta en grupos de oración hacer espectáculos para darse en gloria a sí mismos. Y les encanta poner a hablar al demonio, y el demonio, ¿saben qué comienza a decirles el diablo? Es que yo con usted no puedo. Y esas personas se suben. Ay, no puede conmigo. Y le creen esas mentiras al diablo. ¿Y saben qué está haciendo el diablo? Alimentándoles la vanidad, el orgullo y la vanagloria. Porque él sí sabe. Él sí sabe cómo. Y generalmente estas personas terminan mal. Y uno se da cuenta que termina mal porque nosotros nos damos cuenta del nivel de gracia que hay en nosotros o que está operando con nosotros en la relación con el pecado. Toda caída en el pecado significa una deficiencia de fe, deficiencia de conciencia del Señor, deficiencia de esperanza en el Señor, deficiencia de creerle a su amor. ¿Por qué creen que en Colombia hay tantos católicos que tienen su esperanza puesta no en Cristo? No en Cristo, aunque oran y rezan, no en Cristo, sino en que ganen algunos políticos que, entre comillas, se dicen buenos, falsos mesías, ¿sí? Porque ya perdieron la fe en el Señor. Sencillamente es por eso, porque ya no tienen mucha fe, pero no en el Señor Jesús. El que no recoge conmigo desparrama. Tienen mucha esperanza y le dicen esperanza cristiana, pero no en el Señor, ¿sí? En los hombres, en los partidos, en las instituciones. Y tienen muchísimas, a eso le llaman esperanza cristiana. Es que la apostasía es una reinversión, ¿sí? Y terminan dándole la gloria de Dios a los hombres.
¿Eso cómo se llama? Eso se llama idolatría, ¿sí? Pero eso se llama injusticia, porque el único que nos salva, que nos libera a nosotros, es el Señor. Y hasta que nosotros no lleguemos a convencernos de que la liberación, la salvación, la restauración del mundo y de la iglesia está en la Eucaristía, pues seguiremos sufriendo el día de Yahvé. Como dice hoy Joel, tribulaciones, angustias, desesperaciones, desesperanzas. Pobre del que no tiene la convicción hoy de que la salvación está en la Eucaristía y de que la salvación está en la palabra de pobrecito, porque a esos el diablo se los va a ensartar y los manipula y juega con ellos como quiere y dice, dispone de sus bienes. No es lo mismo cuando uno viene a la Eucaristía y cree que aquí está el poder de la salvación, de la liberación, de la felicidad para alcanzar el consuelo y la paz, que cuando alguien viene a la Eucaristía y no cree en eso. ¿Cómo se da cuenta uno? Cada uno se da cuenta. Después en el día. La Eucaristía es la única fuente de esperanza para nosotros. Única de verdadera esperanza. La palabra del Señor, que es Cristo, es la única fuente de salvación para nosotros. A uno lo atormentan muchas amenazas, muchas. Y eso vamos a seguir viviendo. Yo las vivo. Yo siempre llego y abro la Biblia, llego turbado, angustiado y comienzo a escuchar al Señor y eso se disipa. De inmediatamente. Llego al sagrario y ya, listo. Acusaciones, amenazas, difamaciones, calumnias. Eso cae así, de una. Eso ante el poder del Señor. Las mentiras que el diablo me intenta meter muchas veces en la mente. Llego al sagrario de la Eucaristía y no puede con eso. No puede. Cristo, ¿por qué? Porque Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra salvación. El que no está conmigo está contra mí. Por eso pidámosle al Señor la gracia de confiar en Él. Hoy, precisamente, el Salmo nos da testimonio de eso. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en honor de ti, Altísimo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado, y borraste para siempre su recuerdo. Mire, que confabulen contra nosotros, eso lo vemos. Uno se da cuenta cómo confabulan los malvados, los que viven en la iniquidad, y cómo terminan cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, más confundidos y enredados ellos mismos. Y el que pone la confianza en el Señor, ¿cómo termina? En paz, contento, tranquilo, libre, ¿sí? Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Hay gente que le encanta dentro de la iglesia andar persiguiendo a los demás. ¿Cómo quedan? Quedan hundidos en la misma tumba que ellos hacen. Y después, ¿cómo quedan? Atrapados en la misma red que ellos a escondidas entretejieron. Así quedan. Y el que pone la confianza en el Señor, ¿cómo queda? Feliz y contento, tranquilo y en paz, libre y consolado por la gracia del Señor. El Señor reina eternamente y no hay quien se burle de Él. Nadie se va a burlar de Él, ni siquiera dentro de la iglesia. Algunos que están intentando burlarse del Señor, pobrecitos, hasta pastores y todo. Nadie se burla del Señor. Tienen establecido un tribunal para juzgar. Y verdad que lo hacen. Miren lo que está pasando hoy dentro de la iglesia. Los que más defienden la misericordia
los que más la defienden son los que más condenan, ¿sí? Y son los que más hacen de jueces y tienen sus tribunales para juzgar y decir, este hace las cosas bien, no, a este tirémoslo para allá, a este otro para allá. Son tribunales, pero son misericordiosos, son los que más predican y dicen, no hay que juzgar, no hay que condenar, no hay que... Pues de palabras, sí. Porque en la práctica eso es lo que viven haciendo. Se hacen su tribunal para juzgar. Eso sí, no les vayas a decir nada porque se sienten... ¿Por qué me condenas? ¿Por qué estás actuando sin misericordia conmigo? Sí, se sienten amenazados siempre. Juzga al orbe con justicia y rige a las naciones con rectitud. El tribunal del Señor es el único justo. Y ese tribunal del Señor destruye todos los tribunales humanos. Por eso el Padre Pío decía que él prefería caer injustamente en manos de los hombres que por su injusticia quedar en la justicia de Dios. Es mejor caer injustamente por la injusticia de los hombres en esta tierra, decía también Sócrates, y esto ya lo añado yo, sí, tomando esto del Padre Pío, que caer por nuestra injusticia en manos de la justicia de Dios. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Tener que enfrentarnos por nuestra injusticia a la justicia de Dios. Por eso los santos preferían mejor la persecución, el maltrato, la injusticia, que ponerse de jueces, de policías, de fiscales, porque eso no conviene. Es mejor ponerse en las manos del Señor y dejar que el Señor juzgue, porque Él es el único que juzga rectamente. Él es el único que juzga con justicia. Nosotros los hombres somos injustos, todos, yo el primero. Por eso es mejor estar siempre a los pies del tribunal del Señor y decirle a Él que Él se encargue de juzgar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,